Estudio del libro de Apocalipsis, cuarta parte. Saludos en el nombre del Señor Jesús. Les habla Jaime Serna. Continuamos con el estudio al libro de Apocalipsis. Hoy en el capítulo 2. Apocalipsis 2:1. Empieza con los mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor. Ya hemos dicho que estas iglesias serán administradas por el apóstol Juan. En el mensaje a las 7 iglesias, el escritor o el Señor Jesús, a través del escritor Juan el apóstol, hace unas salutaciones. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia en cada una de las iglesias, quiere decir escribe al ángel encargado, puede ser un ser celestial, o al ángel como pastor, al mensajero, al predicador, al líder de la congregación, al mensajero. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Quiere dar a entender que Él es el que sostiene a los ministros, que Él es el que tiene el poder sobre la iglesia y que Él se mueve en medio de la iglesia del Señor. Por eso es la iglesia del Señor. Él visita el culto, Él visita las congregaciones, se mueve con poder en medio de la iglesia. Los candeleros de oro quiere decir que la iglesia para Él tiene un alto valor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto quiere decir que Él sabe todas las cosas, que Él no es indiferente a la dedicación, al trabajo que hacen los creyentes en la obra de Dios y a la paciencia, que es uno de los dones del Espíritu Santo, y que la iglesia siente celo, un celo sano, por aquellos malos que quieren infiltrarse entre los creyentes o por los malos del mundo que no temen a Dios. Y también alaba el discernimiento de la iglesia, donde dice, has ensayado, has probado, has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, aquellos que quieren usurpar el llamamiento del Señor, aquellos que quieren hacerse pasar por siervos de Dios y que son unos mentirosos y siempre serán desmantelados y descubiertos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Apocalipsis capítulo 2 versículo 3 habla del sufrimiento del creyente, de los hijos de Dios, los siervos del Señor, aquellos que ejercitan la paciencia, que trabajan arduamente por amor del nombre de Jesús. Todo lo que hacemos los creyentes es por amor al nombre del Señor, porque amamos a Jesucristo y no desmayamos, perseveramos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí hay una denuncia de parte del Señor. Primero le hace unos halagos y después le hace unas demandas. Le hace ver las cosas, lo hace caer en cuenta con ese pero. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, la iglesia de Éfeso había decaído, había abandonado su fervor por las cosas de Dios, habían dejado la pasión con que hacían las cosas anteriormente. Estaba descuidada, abandonada y desganada. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es un llamado a una reflexión. Y arrepiéntete, un cambio, que haya un cambio de conducta, un cambio de actitud, un cambio de rumbo. Y haz las primeras obras, es decir, vuelve a la conducta antigua. Vuelve a ser bueno como eras antes. Vuelve al estilo de Dios, a la manera de Dios. Pues si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es decir, si no se componen, vengo y les apago la luz. Les quito la gracia que tienen, les quito la protección que tienen, les retiro la unción, les retiro mi presencia, mi compañía, mi agrado. Serán dejados solos y abandonados a sus anchas. Si Dios abandonara nuestros lugares de reunión, si abandonara nuestras vidas, quedaríamos a la deriva, quedaríamos propensos a la destrucción, quedaríamos vulnerables, seríamos muy frágiles y quedaríamos expuestos a los poderes del mal. Por eso es necesario
revisar la luz que tenemos, revisar la unción que tenemos, revisar nuestro testimonio. Debemos estar en una constante mejoría, en una santificación progresiva y continua para agradar al Señor que nos llamó a este camino. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Quiere decir acá que el Señor alaba a aquellos que aborrecen las falsas doctrinas, los que atacan las falsas doctrinas, que defienden la integridad de la doctrina y que aborrecen lo que Dios aborrece. No hay nada peor que un creyente consciente de que le están predicando falsa doctrina y se queda sentado allí como si nada estuviera pasando, indiferente, se acostumbra a la levadura que se le predica y su conciencia se adormece y se esteriliza, y en últimos ya no se preocupa por si lo que le están diciendo es falso o verdadero. Seguidores de hombres. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En las iglesias que se escriben aquí, las 7 iglesias, tiene menciones de los atributos de Cristo, tiene un mensaje para ellas, tiene reconocimientos por el trabajo, tiene palabras de ánimo, tiene exhortaciones de advertencias, tiene también promesas para los que perseveren, para los que venzan. Siempre se usa el término al que venciere, al que prevaleciere, al que permanezca, al que luche hasta el final. Y a la iglesia de Éfeso le dice las siguientes promesas: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida fue el que Adán y Eva despreciaron. El árbol de la vida es la vida en Cristo, la vida eterna. El árbol de la vida es el lugar de deleites secretos que Dios tiene reservado para los que le aman, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso de Dios es la presencia misma de Dios, el lugar de su presencia, el lugar donde el hombre puede estar más cercano a Dios, el paraíso. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí aparece otro atributo del Señor a la iglesia de Esmirna. Dice que Él es el primero y el postrero, eso ya lo hemos explicado. El que estuvo muerto y vivió habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos dicho que en cada carta Él resalta un atributo que está en el capítulo 1. Cuando dice el que estuvo muerto y vivió, quiere decir el inmortal, el indestructible, el prevaleciente, el vencedor, el gran campeón del Gólgota. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia de Esmirna se conocía por ser una ciudad pobre, una ciudad con una economía escasa y una iglesia pasada por muchas tribulaciones, por muchas adversidades. Una iglesia de escasos recursos económicos, pero que es conocida por el Señor como una iglesia que no es pobre en cuanto a las cosas de Dios, aunque lo es económicamente, pero es rica en cuanto a las cosas del Señor, las cosas del Espíritu. Dice acá también en el 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando dice no temas en nada lo que vas a padecer es no te acobardes, no te amedrantes, no retrocedas. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Era la persecución que venía sobre ellos. Y cuando habla de que seréis probados y tendréis tribulación por 10 días, quiere decir que la tribulación sería dura, pero corta, de corta duración. Sé fiel hasta la muerte. La Biblia nos habla que Dios nos pide fidelidad no temporal, sino una fidelidad permanente, sin límites, una fidelidad hasta el último respiro de nuestras vidas. Es decir, si la iglesia de Esmirna iba a ser puesta a prueba hasta la muerte, el Señor Jesús quiere y quería
que estos creyentes y que nosotros hoy día seamos fieles hasta el día de la muerte, sea muerte accidental, muerte natural, muerte por causa de su nombre, porque si nosotros morimos en Cristo, entonces recibiremos la corona de la vida. Cristo nos coronará con la vida eterna misma. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El texto 11 de Apocalipsis 2, cuando dice en todas las cartas el que tiene oído oiga, quiere decir que todos los que tienen orejas no oyen, aunque escuchan no oyen, no prestan atención, no entienden, no captan, no obedecen, no les interesa, no meditan en lo que se dice, y el deseo del Espíritu Santo que habla en la iglesia, el cual es Cristo mismo, es que la iglesia preste atención a la palabra profética más segura, a la palabra verdadera. Y es un llamado a los vencedores. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es un mandamiento, y de la manera que está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez. Pero la segunda muerte no es obligatoria. La segunda muerte es el lago de fuego. La segunda muerte es la condenación eterna, es el Gehenna, es la perdición, es la distancia eterna del hombre sin Dios, es la miseria del alma. Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta mención, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, era una secta, era un templo pagano, donde se adoraba al demonio, un culto a Satanás que había en aquella ciudad de Pérgamo, y dice que a pesar de eso y de esos adoradores de Satanás, tú no has negado mi nombre, no has negado mi fe. El Señor quiere que nosotros retengamos su nombre, que en el trono de nuestro corazón esté sentado Jesucristo, que nosotros nos aferremos a la fe y nuestra fe se aumente en vez de menguar. Y menciona a un siervo del Señor, tal vez un pastor llamado Antipas, que fue testigo fiel del Señor Jesús, fue mártir y murió por causa del nombre, de la fe, de la palabra del Señor. En aquel lugar tal vez lo ofrecieron en sacrificio, en ese templo satánico, o tal vez porque murió en aquella ciudad donde la Escritura dice, donde mora Satanás. Este tema entonces de las 7 iglesias nos está enseñando continuamente la necesidad de perseverar hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiere decir que la vida está en Cristo Jesús. Apocalipsis 2:14. Pero tengo contra ti unas pocas cosas, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, es decir, aquel que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este es un mensaje contra los que aceptan y toleran las falsas doctrinas, contra los creyentes que se sientan a escuchar falsos maestros, que le prestan atención a aquellos que distorsionan la bendita, pura y transparente palabra de Dios, aquellos que prestan atención a dualismos, a trinitarismos, a politeísmos, a paganismos, a distorsiones de las palabras del Señor Jesús, que permiten que se politice el mensaje del Señor, aquellos que aceptan cualquier levadura que se les sirve en la mesa, en el púlpito, en la iglesia donde se congregan, aquellos que conociendo la sana doctrina insisten en prestar atención a falsos maestros que se disfrazan como ministros de nuestro Señor Jesucristo, pero el Dios de ellos es su propio vientre, como el de Balaam. También como la doctrina de los nicolaitas. Dice acá que es una doctrina aborrecedora, la cual Dios aborrece, y lo que Dios aborrece, sus hijos genuinos también lo deben aborrecer. La doctrina de los nicolaitas también era una falsa doctrina. Era un hombre que aparentemente había salido de entre la iglesia verdadera, pero había apostatado de la fe, era un hereje, se había alejado de la sana doctrina y resultó predicando cosas torcidas
que no edificaban, sino que hacían perder a las gentes que lo escuchaban, pero desgraciadamente tenía muchos seguidores. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios da tiempo de que el creyente se arrepienta, de que se vuelva de sus malas obras, de que reflexione y reaccione a tiempo, porque entonces vendrá sin aviso y con gran velocidad y muy pronto, y dice que peleará con las falsas doctrinas, y cuando dice ellos es porque el que no es con Cristo contra él está, y ya no lo tratará como a los suyos, sino como a los de ellos. El llamado es: defiende la sana doctrina, o vendré y pelearé contra los falsos maestros y contra sus discípulos con la espada de mi boca, con mi palabra verdadera. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Esto quiere decir, hablando del maná escondido, que Israel comió del maná durante 40 años, aquel pan de ángeles, pero hubo un momento en que el maná desapareció cuando atravesaron el río Jordán bajo Josué, y el maná no es que se haya acabado, sino que quedó escondido. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Cristo es nuestro maná que está escondido en el cielo. Recibir el maná escondido es recibir los deleites del cielo, es recibir la abundancia de Dios. Le daré una piedrecita blanca significa, le daré una insignia, le daré una clave, le daré un código, le daré una carta de invitación especial para las cosas de Dios. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. El nombre nuevo es que tal vez el Señor le va a poner nombre a sus hijos en la eternidad, el cual no será el que recibimos de nuestros padres en el certificado de nacimiento cuando nos registraron, sino un nombre que Él, por tener la paternidad divina sobre nosotros, Él conoce cuál es ese nombre y lo conoceremos cuando lo recibamos. Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Este texto a Tiatira quiere decir que sus ojos llama de fuego son penetrantes, son poderosos. Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve. Él es poderoso, Él escudriña todas las cosas. No hay nada que se oculte de su mirada, como dice el salmista. ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Y dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido, la firmeza de sus pasos, de su caminar. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Está hablando de los dones del Espíritu Santo, y está hablando de los frutos que esos dones deben arrojar, obras. El amor de los creyentes, la fe en el Señor Jesús, el servicio mutuo y a Dios, y la paciencia de los creyentes en la espera de las promesas del Señor. Las obras del cristiano van con Él. Y dice que cada día el creyente debe tener mejores obras que al principio. Yo tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí protesta la Biblia contra esa impía mujer históricamente conocida como Jezabel, una mujer enemiga del bien, enemiga de las cosas de Dios, una mujer pagana, una mujer impía, que es un símbolo de las falsas doctrinas, del libertinaje en las iglesias. Que la iglesia del Señor en Tiatira quería mezclar la fornicación, que querían prohibir casarse, que daba lo mismo si los hermanos y las hermanas eran casados y que así podían servir y aparentemente estaban bien, y de sacrificios a los ídolos, de hacer ceremonias de comidas a la idolatría. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios da un tiempo para que el hombre se arrepienta de sus pecados, pero si el hombre no se transforma, no se acoge al plan de Dios,
Dice acá: he aquí yo lo arrojo y la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dice que Jezabel incita a pecar en una cama y dice que en una cama la echaré. Isaías 14:11 también lo explica. Y a sus hijos, o sea, a sus creyentes, los que le siguen sus andanzas malignas, heriré de muerte. No dice que un poco, sino herida mortal. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La iglesia debe saber muy claramente que Él escudriña la mente y el corazón. Pero los que se van tras falsas doctrinas, tras doctrinas de error, tras libertinajes y paganismos, pues dice el Señor que sabrán, porque al parecer no saben que yo conozco lo que hay en los pensamientos, lo que hay en los sentimientos del hombre, en su mente y en su corazón, y que no soy injusto para retribuir, que daré a cada uno según sean sus obras. Él es justo y Él ve lo que está tras el velo, lo que nosotros creemos que Él no ve, lo que nosotros no vemos en los demás, Jesucristo lo ve. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. El Señor no es injusto, el Señor sabe y conoce los que son de Él. Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Él no nos llamará a cuentas de lo que nosotros no seamos responsables. Pero de lo que somos responsables no lo pasará por alto. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor quiere que seamos fieles hasta el final, que perseveremos en la sana doctrina. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. No busquemos puestos políticos en este mundo, no busquemos grandeza en este mundo. Los que buscan grandeza en este mundo y reconocimiento social, esa es su paga. Pero los que venzan y esperen y aguarden y procuren obedecer al Señor, dice que hasta el fin Él nos dará autoridad sobre las naciones. La regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. La promesa que hay aquí es para reinar en el milenio con el Señor Jesús, para estar con Él, para administrar juntamente con el Señor las cosas que Dios quiere que nosotros administremos en la presencia del Señor y juntamente con Él. Él le dará gran participación a su iglesia en el milenio. Cuando dice aquí que las naciones serán quebradas, regidas y quebradas con vara de hierro, es que la iglesia tendrá gran participación en el milenio. Y cuando dice, y le daré la estrella de la mañana es Jesucristo mismo. No es que nos va a entregar una estrella en la mano, sino que Él es conocido como la estrella de la mañana, la estrella que más brilla, la más fulgurante que se ve en el cielo antes del amanecer, que aparece a la madrugada. Esa es la estrella de la mañana. Él es el astro mayor, Él es el superior, más grande que el sol y las estrellas. Jesucristo es nuestra gran estrella, el sol que nos ilumina. Aunque el día esté opaco, tenemos a Jesucristo que brilla en nosotros y sobre nosotros, y dice que brillaremos con Él. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es una protesta contra la iglesia de Sardis, porque era una iglesia que vivía de apariencias, una iglesia que se preocupaba solo por las formas, pero había perdido la esencia. Una iglesia que tal vez tenía un coro grande y conformado, con muy bonitas voces, buenos instrumentos, unos sermones homiléticos, hermenéuticos muy decorados, mucha pompa, muy buen traje, pero era una iglesia solo de apariencias, una iglesia muerta espiritualmente. Eran zombies, una congregación de zombies. Sardis significa esplendor y la iglesia de Sardis había perdido su esplendor.
sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A Dios nadie lo engaña. Él sabe quién anda bien y quién anda mal delante de su presencia. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor Jesús quiere decir, reflexionen, miren, valoren lo que se les ha entregado, el mensaje que ustedes oyeron, el poder de Dios que han recibido, la presencia de Dios, aviven el fuego del don de Dios que está en ustedes, arrepiéntanse, conviértanse, vuélvanse, pues si no lo hacen, si no velan, si no vigilan, si no se cuidan, ustedes entonces verán cómo vengo a ustedes como ladrón, y Él viene desde el cielo. Y no sabrán a qué hora vendré sobre ti, es decir, perderán el discernimiento, perderán la sensibilidad espiritual. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Sardis era una iglesia grande, una congregación grande, pero eran muy pocos los que estaban preparados para irse con el Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Acá hay una promesa solo para los vencedores y es andar vestidos de ropas blancas, que son las acciones justas de los santos. Y no borrar su nombre del libro de la vida significa que permaneceremos en la mente de Cristo, presentes delante del Señor. El libro de la vida es la mente de Dios. Y dice acá que nos tendrá presentes y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él mandará pregonar nuestro nombre en los cielos. Nuestro nombre será mencionado en alto, como a quien le gusta y espera que en una ceremonia lo mencionen por el altavoz, el que está allí al frente, el dignatario, el que preside la reunión. Esa es la promesa que hay, que Jesucristo nos presentará por nombre en la gloria, en la divinidad, en la santa presencia de Dios, y a sus santos ángeles nos presentará por nombre. Es decir, Él no se avergonzará de nosotros, sino que se enorgullecerá de nosotros y con nosotros, porque Él nos tiene en su mente. Va a hacer mención de nuestro nombre porque nosotros hacemos mención del nombre de Él en esta tierra. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere que tengamos presente el mensaje de Dios. Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto quiere decir que Él es santo, que Él es la verdad, que Él es verdadero. Cuando dice que Él tiene las llaves de David, quiere decir que Él tiene la autoridad máxima sobre el pueblo de Israel, que Él es más grande que David, que Él fue el que le abrió las puertas del mundo, de la existencia a David, que Él fue el que le abrió puertas a David que nadie podía cerrar, que Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, que nadie tiene más poder, ni más autoridad, ni más fuerza que Jesucristo. Alguien nos puede decir que no, pero si Dios dice sí, las cosas se darán, porque Él es el único grande. Él tiene la primera y la última palabra, nadie más. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto quiere decir que no es por nuestra virtud, sino por la misericordia de Dios, por el favor de Dios, por la ayuda divina que nosotros podemos lograr proezas, que se nos pueden abrir puertas para predicar el Evangelio, que aunque nos las quieran cerrar los hombres, Dios las abre, y lo que Dios abre nadie lo cierra, y lo que Dios cierra nadie lo abre. Esa puerta abierta es una oportunidad, es una bendición de Dios que no está basada en nuestras fuerzas ni en nuestras habilidades, sino en guardar la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su senda, su camino? Con guardar tu palabra y con no negar su nombre. Nosotros debemos levantar con orgullo, con dignidad, con ánimo pronto y voluntario el santísimo nombre de nuestro Señor Jesús.
Aunque otros digan que decir que se es del nombre de Jesús es legalismo religioso, eso es un ataque del propio Satanás. Nosotros debemos reconocer, aceptar y declarar y proclamar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Jehová, que no podemos negar ese nombre. Ya quisiera el enemigo y las falsas doctrinas que no mencionáramos ese nombre poderoso, pero hay poder en el nombre de Jesús. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor echará por tierra delante de nosotros las falsas doctrinas. El Señor sacará a la luz lo que no es de Dios. Aquellos mentirosos, aquellos que andan leudando la palabra, que la adulteran, que cogen un texto y lo adornan de basura, bien pintada y bien decorada, pero que es falsa doctrina. Esos tendrán que postrarse a nuestros pies porque la sana doctrina siempre prevalecerá. Y deben reconocer que Jesucristo ama mucho a su iglesia. Las falsas doctrinas tendrán que rendirse y tendrán que ver cómo la iglesia sube a las alturas porque está en la verdad. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto quiere decir que nosotros debemos guardar la palabra de Dios, esperar en sus promesas con paciencia y reconocer que Él es quien nos guarda y nos guardará de todas las dificultades que puedan venir sobre este mundo, que Él nos sacará de esta tierra antes que venga esa hora de la prueba de 7 años que viene, la gran tribulación. Él se llevará a su iglesia de la tierra, porque viene esa prueba para probar a los que moran en la tierra, es decir, juicios vendrán sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nosotros debemos defender a 2 manos, a capa y espada, con todo lo que podamos y tengamos. Debemos retener lo que tenemos, lo que hemos recibido del Señor, no perder las promesas de Dios, no perder el ministerio, no perder el mandamiento que hemos recibido para que ninguno tome nuestra corona. Dios ha mandado a diseñar, o Él mismo ha diseñado y está diseñando coronas que encajan con nuestra talla, con nuestras medidas, con nuestros ministerios, con nuestros dones y talentos. No debemos permitir que nadie más ocupe nuestro lugar, que nadie usurpe nuestra corona en este mundo y que nadie más tenga que llevársela en el cielo, sino nosotros mismos, que hemos sido llamados por el Señor. Debemos orar al Señor para que Él nos permita lucir aquella corona, que Él nos guarde para que lleguemos a las moradas eternas con Cristo y podamos ser coronados por la fidelidad que habremos guardado al Señor en el temor de Dios. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre sobre él, el nombre de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Antiguamente, a los campeones en batalla o en algún juego olímpico que se hacía, a los vencedores se les mandaba construir una columna en los templos o en los palacios y se les mandaba poner el nombre de aquel vencedor, y las columnas tenían nombres. Y el Señor dice que en el templo de Él entonces estarán nuestros nombres, tu nombre, mi nombre, sobre una de esas columnas. Y dice que nunca más saldremos de allí. Es decir, tendremos herencia eterna, tendremos sentido de pertenencia total, pertenecemos al templo de Dios. Somos el templo de Dios. Y dice que escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Nosotros llevamos el nombre de Jesús impregnado y debemos llevarlo en el cuerpo glorioso y por la eternidad. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, es decir, nosotros somos y seremos la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Tal vez el Señor Jesús nos va a dar otro nombre, diferente al nombre de Jesús en la eternidad, porque el nombre de Jesús es el nombre revelado para la gracia, para la redención, para el tiempo de la salvación, para el periodo de los gentiles. Tal vez Él nos va a dar otro nombre que vamos a saber en la eternidad cuando ya estemos con Él. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Lo menciona aquí como el Amén, el sí, el fiel, aquel que da crédito a su palabra, el que confirma las promesas significa el Amén, el que no miente, el que es verdadero, el testigo fiel y verdadero. Jesucristo es el testigo fiel del cielo. Jesucristo es verdadero, Él no miente, Él no ilusiona a nadie, Él no engaña ni defrauda a nadie. Él es fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios quiere decir que la humanación de Dios es lo más grande que ha podido haber en la historia de la salvación. El principio de la creación de Dios quiere decir que Él es el autor de las obras de Dios. Yo conozco tus obras. Él conoce todas las cosas, nosotros no podemos engañarlo ni debemos pretender hacerlo. Que ni eres frío ni caliente, Él sabe el nivel espiritual que tenemos, si estamos en frialdad, si estamos en tibieza o si estamos calientes. Dios quiere que escojamos uno de los bandos, la frialdad o estar calientes. Ojalá fueses frío o caliente, quiere decir decide, escoge. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza es la indecisión. La tibieza es el entredicho. La tibieza es que no es una cosa ni la otra. La frialdad, pues, es que está apartado del camino, que no quiere nada absolutamente. El caliente es el consagrado, es el espiritual, el ferviente, el que quiere de Dios. Pero el tibio es hipócrita, es engañoso y peligroso. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa más tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor aquí ataca la hipocresía, ataca la jactancia, ataca la vanagloria, ataca la fantochería, la ufanación, la autoexaltación, el autoengaño. Cuando tú dices que eres rico, que se llenan con el materialismo, que se creen autosuficientes, que creen que no necesitan al Señor, que olvidan que si han logrado algo, ha sido la misericordia y la ayuda del Señor. Pero dice que aquel que se cree ser algo es un desventurado, vive en la miseria, en la pobreza, en la ceguera y en la desnudez. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor aquí aconseja que se compren tesoros celestiales, como Él dijera en el Evangelio: hagan tesoros en el cielo y no en la tierra, tesoros indestructibles, tesoros a prueba de corrupción, a prueba de fuego, a prueba de desgaste, a prueba de robo, tesoros celestiales, porque todos los tesoros mundanales y terrenales el fuego los consumirá. Las vestiduras blancas para luchar contra la desnudez. Las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos, no la injusticia. Habla de unas gotas para los ojos, y es que en aquella ciudad de la Odisea, la historia antigua enseña que había unos laboratorios donde se fabricaban con unas plantas medicinales unas gotas para los ojos que eran muy eficaces para las cataratas, entre otros problemas de los ojos. Y aquí él recomienda unas gotas celestiales que son mejores que las gotas que se vendían en aquella ciudad. Unge tus ojos con colirio quiere decir adquiere visión espiritual. Adquiere revelación de tu estado, para que veas lo mal que estás, para que veas la gloria de Dios y anheles el bien que puedes tener y lo bien que puedes estar. Es un llamado a un reconocimiento, a un arrepentimiento, a un cambio de rumbo, de conducta, de estado. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es un llamamiento a soportar la disciplina del Señor, a someternos a la corrección del Señor, porque el mundo nos trata duro, pero no nos trae ningún beneficio. Pero el tratamiento de Dios para disciplina
para moldeamiento, dice que es producto del amor de Dios. Y Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve. De modo pues que es un llamado al celo, al arrepentimiento, a recuperar esa preocupación por las cosas sagradas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está más cerca de lo que el ser humano se puede imaginar. El Señor está allí, dispuesto, esperando, llamando. No golpea siquiera la puerta, usa su voz, dice el que oye mi voz. Si alguno la oye. Vivimos un tiempo donde la mayoría de la gente, aunque van a iglesias, a lugares de congregación, no oyen la voz de Dios. Muchos están engrupidos oyendo la voz de los hombres que vienen de los púlpitos. Muchos han desplazado el mensaje bíblico y lo han cambiado por filosofías, por historias sin sentido, por anécdotas que no edifican, menos la palabra de Dios. Otros se han entregado a hablar de poderes políticos, a hablar contra la ciencia, a disociar de los gobiernos de turno. Se han entregado a hablar de vegetarianismos, de dietas estrictas, a hablar de filosofías, de huecas y vanas sutilezas, a hablar de temas que no tienen nada que ver con el mensaje bíblico puro, intacto y santo del Señor Jesús. Por eso Él dice, si alguno oye mi voz, que se oiga la voz de Dios en los púlpitos, que se oiga la voz de Dios y que podamos abrir y queramos abrir la puerta de nuestro corazón, de nuestras almas, de nuestras vidas, para que entre Él. Si no le abrimos, Él no entrará. Él no va a forzar nuestras vidas para entrar. Él quiere que le oigamos, que le abramos y que le invitemos a cenar con nosotros. Que cenemos el plato de la palabra, que recibamos el mensaje del Señor. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este texto quiere decir que es hasta el final, que debemos terminar la carrera, que no debemos desmayar, que Él quiere tratar es con vencedores y no con cobardes ni con perdedores, sino con vencedores, que estaremos en tronos junto a Él o en su trono nos sentaremos junto a Él, con Él, porque esta es la novia, la esposa del Cordero. Nos sentaremos con Él en su inmediata presencia, estaremos con Él, como nunca antes lo hemos estado. Él es el Todopoderoso y por eso tiene un trono, porque Él es gran Rey. Él ha vencido en la cruz del Calvario. Nosotros debemos ser vencedores y nosotros debemos creerle. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el cierre del mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis capítulos 2 y 3. Esta es una reflexión para que nosotros meditemos las palabras del Señor, el mensaje a las 7 iglesias. Entonces nos habla de los atributos de Cristo que están rápidamente explicados en el capítulo 1. Habla de los halagos que se dan a las iglesias por el buen desarrollo de sus obras, de su conducta. También da unas advertencias y hace ver las cosas que están mal. También les lanza unas promesas a los vencedores y siempre les está diciendo: escribe a la iglesia en tal lugar, escribe al ángel de la iglesia, y a lo último, el que tiene oído para oír, oiga. Estos mensajes a las 7 iglesias también nos hablan de que cada iglesia de la Asia Menor, cada una de estas 7 iglesias, estaban viviendo unas situaciones particulares, algo otras en común. Y el mensaje a las 7 iglesias debe alentarnos que las cosas que tal vez en la congregación donde hoy estamos, nosotros estamos viviendo, otros hermanos ya las han vivido en otro tiempo o en otros tiempos. Que lo que ellos vivieron nosotros podríamos vivirlo también, que no somos mejores que ellos, que no estamos exentos a pasar por pruebas y tal vez por estados espirituales donde podamos menguar, donde podamos ser probados, perseguidos, que nosotros debemos aferrarnos al mensaje del Señor Jesús a las 7 iglesias y aprender. Que el Señor Jesús les bendiga.